sobre la pasión, conocida así como la pasión o muerte de Yeshua. Ahora bien, hay algo que nos cuesta aceptar bastante como creyentes en Yeshua. Hay algo que nos cuesta, a todos nos ha costado, algunos más, a otros menos, pero a todos nos ha costado aceptar algo muy importante. Pero si aceptamos esto, que les voy a decir a continuación, si aceptamos esto, será muy fácil entender la vida de Yeshua. Si no lo hacemos, será imposible reconstruir históricamente, pero inclusive teológicamente, la imagen correcta de Yeshua. Repito, hay algo que nos cuesta entender, ahora voy a decir qué es, pero eso que no queremos entender sobre Yeshua es algo que nos hará imposible reconstruir la vida histórica de Yeshua, nuestro maestro, pero aún peor, es algo que nos hará imposible reconstruir teológicamente a Yeshua, es decir, saber realmente cuál fue la fe de Yeshua, porque no fue la fe cristiana, ya lo sabemos, pero voy más allá, amados. La fe de Yeshua tampoco es la fe mesiánica que muchos llevan. Esa fe no tuvo Yeshua en ningún momento, para nada. Históricamente esa no es la fe de Yeshua, que Yeshua era Dios y que es la segunda persona y que Dios en la tierra. Todas esas historias que te vendieron en el mesianismo también son teología pagana, no tiene nada que ver con la fe de Yeshua ni con la fe de Israel, aunque le pongan títulos semejantes, no tiene nada que ver de eso. Ya les he dicho que de nada serviría cambiar el título de algo si continúa con el paganismo, de nada serviría, es decir, guardar 2 de noviembre en México, que es Día de los Muertos, si le pusiéramos un nombre hebreo, ¿verdad? Pues de nada serviría, es el mismo paganismo de siempre. Entonces, de nada sirve cambiar conceptos idiomáticos si el paganismo continúa en el corazón de las personas, que es lo más grave. Por eso, lo más importante, como platicaba con un amado hermano de Monterrey esta mañana, lo más importante es cambiar el núcleo de nuestra fe, no lo exterior, no la fachada. Como te he comentado muchas veces, si tú tienes una casa o llegas a rentar una casa, o tal vez a comprarla con la ayuda del Eterno, y tú llegas y ves las paredes todas rotas, todas endebles, todas a punto de caer, y tú dices, bueno, esta casa yo creo que lo único que necesita es pintura, está a punto de caerse esa barda, no tiene ningún sustento, no tiene ninguna fortaleza, pero no importa, solamente con que lo pintemos bonito, va a solucionarse el problema. ¿Tú lo harías? Por supuesto que no. Por supuesto que no lo harías. Sabes que es peligroso y sabes que esa construcción no servirá para mucho y que la pintura que le pongas hará que se vea bonita, pero hasta ahí, si no se arregla lo concreto, no se arregla lo que está dañado, no servirá de nada. Así es la fe cuando venimos a conocer a Yeshua. Si solamente le ponemos tintes hebreos al cristianismo, no sirve de nada. Si le llamamos solamente al día Shabbat y ya, si le llamamos al que conocimos como Jesús Yeshua, pero tenemos la misma enseñanza respecto a su esencia, es igual. Si decimos ahora Shalom en vez de Dios te bendiga, es igual. Es decir, es lo mismo. Lo importante es el núcleo, es entender qué es lo que es el cristianismo y qué es lo que ha hecho el cristianismo. Y por eso, en la tarde, si el Creador nos permite fuerza, vida y todo, vamos a hablar el tema sobre la llamada Santa Cena, que es uno de los principales dogmas del cristianismo, pero también es uno de los principales dogmas del mesianismo, el comer la carne y sangre del Mesías. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has visto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasaría si te diría que eso fue extraído del paganismo? ¿Qué sentirías hoy? ¿Y qué pasaría si te lo demuestro con la escritura y te lo demuestro con la historia? ¿Qué sentirías? ¿Perderías la fe en Yeshua? Yo no, yo lo amaría más, porque está abriendo mis ojos, está abriendo mi corazón a entender más allá, para no quedarme en lo mismo. Una reportera, ahí lo tengo en la página de Facebook, dice una frase muy conocida que me llamó mucho la atención: solamente los peces muertos siguen la corriente, que es a la vez la frase de un escritor. Solamente los peces muertos siguen la corriente. ¿Qué significa esto? Solamente la gente que no piensa, la gente que no estudia, la gente que no analiza, que cree todo a un líder porque cree que es también un ungido en la tierra. La gente que hace eso es la gente muerta, que sigue la corriente, que sigue lo que el mundo hace, que cree lo que el mundo cree, que hace lo que el mundo hace, porque son como peces muertos, que no tienen fuerza para ir contra la corriente. La fe de Israel es muy diferente. La fe que nos ha tocado conocer como gentiles es muy diferente.
es una fe contracorriente, es una fe contra los mismos dogmas que habíamos conocido desde niños y que no es la fe que te habían contado sobre Yeshua. No es para nada la fe que te habían contado sobre Yeshua. Y por eso ningún judío prácticamente cree en Yeshua, porque no han creído, ya que entienden que toda esa fe proviene del paganismo. No Yeshua, sino el tinte teológico que le dieron a Yeshua proviene del paganismo. Si tú le dices a un judío que vas a comer la carne y sangre del Mesías, te va a decir que lo mismo hacían los egipcios con su dios Osiris, y lo mismo hacían los babilonios con otro dios, y lo mismo hacían los griegos con su dios, y lo mismo hacían los persas con otro dios. Y comer la sangre y carne del Mesías no es nuevo para ellos. Ya existió, pero con otros títulos. Entonces, cosas como esas han hecho que el pueblo judío no se acerque al Mesías, porque toda la teología y el tinte, la construcción del Mesías es pagano, amados. Y eso hay que entenderlo. Y hay que salir de eso pronto. No de la creencia en Yeshua, yo no estoy hablando de eso, sino de la teología que han construido de Yeshua, que es totalmente errada. Y por eso hay algo que muy fuerte que nos cuesta entender. Hay algo muy difícil que nos cuesta entender. Y si no lo entendemos, será imposible reconstruir históricamente a Yeshua y teológicamente, es decir, cuál fue realmente la fe de Yeshua. Y estaremos viendo siempre, o viviendo más bien siempre, estaremos viviendo siempre, como les dije, los peces muertos son los que siguen la corriente, estaremos viviendo siempre en mitos y tradiciones hechas por el hombre, o aún peor, sacadas del paganismo. ¿Eso es lo que tú quieres? Esa es la decisión de cada ser humano en esta tierra, amados. Porque lo que vas a escuchar hoy en la mañana, en este momento, y en la tarde, aunque yo lo diga que no soy nadie, tú lo puedes comprobar. Yo no tengo títulos académicos, yo no te voy a engañar, yo no soy rabino, no tengo títulos académicos, pero lo que te voy a decir hoy, tú lo puedes comprobar con gente académica, no con cualquier pelado, perdóname la expresión, con gente que es, amados, maestros de universidades prestigiadas en el mundo, como Oxford, como la Universidad Complutense de España, y las universidades también de Europa, etcétera. Gente, amados, la Universidad de Londres, etcétera. El caso es que hay gente que tiene un renombre a nivel mundial por conocer esto. Y si nosotros nos cegamos y decimos, no quiero escucharlos porque no creen en Yeshua, entonces no importa lo que digan, será un grave error, será un gravísimo error. Y por eso, si nosotros aceptamos esta realidad que nos han enseñado, estaremos viviendo siempre en mitos y tradiciones hechas por el hombre, y aún peor, sacadas del paganismo, que es lo más grave. ¿Por qué tú hoy no celebras Navidad? La mayoría de los que estamos hoy conectados no celebramos Navidad. ¿Por qué no celebras Navidad? Un día lo celebraste, yo la celebré. Cuando fui niño yo celebré Navidad. Mis padres lo hacían y celebrábamos Navidad. Hoy, ¿por qué tú no celebras Navidad? ¿Por qué no lo haces? Porque sabes que eso fue traído del paganismo. Que aunque un día te afirmaron y confirmaron que en ese día nació el Mesías, tú después entendiste que no era verdad, que eso no estaba en la escritura y que aún peor, que fue sacado del paganismo y que fue unido a la vida de Yeshua como miles de cosas más que hoy vamos a ver. Y entonces tomaste una decisión a través de conocimiento, no a través de pasión. El dejar la Navidad no es pasión. Si fuera pasión yo seguiría en la Navidad, pero es raciocinio, es razón. Eso es lo más importante, razonar, amados. Una fe inteligente, una fe con razonamiento. Y entonces tú estudiaste, razonaste, dijiste, esto está mal. Yo no puedo seguir algo que es una mentira y aún peor, que es sacado del paganismo. Y por eso dejaste de celebrar Navidad, Día de Muertos, Año Nuevo y muchas cosas más. Te diste cuenta que había sido un engaño. Ahora es tiempo de ir más allá de Navidad. Navidad ya quedó atrás, pero es tiempo de ir en cosas mucho más profundas, para entender a qué nivel tú te vas a dar cuenta hoy en la mañana y en la tarde, sobre todo 4:30 de la tarde, cuando demos ese tema, te vas a dar cuenta a qué nivel llegó el cristianismo de no solamente emparentar el nacimiento del Mesías con los cultos paganos del solsticio de invierno, como Navidad, sino también toda su vida y muerte de Yeshua fue traspolada de dioses paganos de la antigüedad. Y eso es muy fuerte de entender y es lo que te decía que a muchos nos cuesta aceptar, que el nacimiento, vida y muerte de Yeshua fueron entremezclados con historias del paganismo y exportados así hasta nuestros días. Es decir,
que muchas de las historias que tú has escuchado nunca pasaron, fueron traspolaciones del paganismo. Las historias del nacimiento, de la concepción de Yeshua, de su vida muchas veces, inclusive de la llamada pasión de Yeshua, fueron historias sacadas del paganismo. Lo que tú has visto y conocido en muchas áreas no son más que historias del paganismo sacadas y puestas en la vida de Yeshua, y eso es lo más triste que nos pudo pasar, porque nos escondieron al verdadero Yeshua y nos escondieron la verdadera fe de Yeshua, amados. Y ahora bien, por eso aquí, hoy nosotros necesitamos analizar eso, necesitamos salir de eso y con la ayuda del Eterno conocer más y más para acercarnos realmente al Yeshua histórico y al Yeshua de verdad. Ahora bien, amados, como platicamos en las clases pasadas, perdonen tanto que aclare la garganta, ustedes saben que estoy enfermo actualmente y que me cuesta mucho, pero en mi corazón estoy hablando más con el corazón que con la garganta, créame. Como platicamos en las clases pasadas, la imagen de Yeshua, que tiene en su mayoría las personas en su mente, la imagen de Yeshua tal cual, o Cristo, o Jesús, como lo quieran llamar, la imagen de Yeshua, que es un nombre correcto, la imagen de Yeshua que tiene la gente en su pensamiento normalmente y mayoritariamente, es una imagen construida teológicamente a través de los años. No es una imagen real, es una imagen teológica, es decir, de fe, pero alejada de la realidad histórica del rabino de Galilea. Es decir, la vida y enseñanzas de Yeshua que normalmente conoce la persona es una historia irreal, una historia ficticia, una historia imaginativa, teológica, doctrinal, por llamarlo así. En los 4 evangelios llamados canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los 4 evangelios llamados canónicos aparece la llamada historia de la pasión. Los 4 evangelistas no cuentan lo mismo sobre Yeshua, pero hay sucesos, inclusive ni tan siquiera sobre su nacimiento, como ya explicamos por qué. Pero hablando de la muerte de Yeshua, los 4 evangelistas hablan sobre la muerte de Yeshua. Es decir, en eso sí se pusieron totalmente en línea, y aunque cuentan variantes, los 4 hablan sobre la muerte de Yeshua. ¿Por qué? Porque es claro de entender que para todos lo más importante es cómo muere Yeshua, porque ahí enfocan su fe sobre la muerte de Yeshua. Y por eso este tema es más delicado que hablar del nacimiento de Yeshua, del cual ya hablamos, porque estamos hablando el punto central de la fe, y por eso lo vamos a hacer con todo cuidado. En los 4 evangelios entonces aparece la llamada historia de la pasión. El más antiguo de todos sin duda es Marcos. El evangelio más antiguo es Marcos, fechado en el año 72 de nuestra época. Entonces Marcos es el primero en hablar sobre la muerte de Yeshua. Mas sin embargo, Marcos, el evangelio de Marcos, conocido después así, no se llamaba así, el evangelio de Marcos no es el primero en haber redactado una historia sobre la pasión de Yeshua. Esto anótalo. Aunque Marcos es el primero que aparece narrando la muerte de Yeshua y las historias que conocemos, no fue el primero en haber redactado eso. Las investigaciones más modernas muestran que esta historia de la pasión de Yeshua ya existía desde antes de la redacción de los evangelios. Es decir, el primer evangelio surge en el año 72 de nuestra época, el primero, que es Marcos, el más antiguo. Después, en el año 92 surge Mateo y Lucas, y hasta el año 100 surge el evangelio de Juan. Es decir, el más antiguo es Marcos, sin lugar a dudas, cualquier experto lo puede decir, mas sin embargo, no fue Marcos el primero en redactar una historia sobre la pasión de Yeshua, sino, gracias amados por sus oraciones, estoy mejorando, créanme, me siento mucho mejor, gracias amados, sino que hubo, amados, alguien más que redactó la historia, bendito sea el Eterno. Yo siento que alguien está orando ahorita por mí para que mi garganta se aligere. Créanme que es real, parece ficción, pero es real. Alguien está orando por mí, bendito sea el Eterno. Gracias por sus vidas, amados. Bendito sea el Eterno, que los escucha. Bendito sea el Creador, amados. Pero decíamos, regresando al tema, Marcos no es el primero en redactar la pasión de Yeshua, sino antes las investigaciones modernas muestran cómo, bendito sea el Eterno, las investigaciones modernas muestran cómo, amados, hubieron otras personas que redactaron antes la pasión de Yeshua. Es decir, ya existían
historias antes de que aparecieran los evangelios, ya existían historias antes de la pasión de Yeshua. Ahora bien, amados, la historia de la muerte de Yeshua es sin lugar a dudas real, totalmente. La historia de la muerte de Yeshua es real absolutamente, ya que documentos más antiguos que los mismos evangelistas relatan, entonces mostraban que todos entendían en común que Yeshua había muerto de esa manera. Es decir, la forma en que murió Yeshua, que conocemos todos, excepto los testigos de Jehová que no leen la historia y otros mesiánicos que están igual, creen que murió en un palo normal, así como en una estaca. Pero bueno, a excepción de esas personas, la mayoría sabemos, y todo historiador serio del mundo sabe, que Yeshua murió en una cruz, porque así mataban los romanos. Pero el caso es que Yeshua muere en una cruz históricamente por un juicio agravado de muerte por el Imperio Romano por el cargo de sedición y revuelta. Entonces, Yeshua muere por estos cargos y es crucificado como todo criminal. Ahorita vamos a ver algo bien interesante sobre eso, sobre los llamados dos ladrones. Vas a ver algo bien interesante que nunca has escuchado y que se puede comprobar históricamente y escrituralmente. Vas a ver algo bien interesante sobre los llamados dos ladrones que te han contado. El caso es que Yeshua muere así y esto es historia real. Esto no es inventado, no es ficticio, esto es real. Porque todos los creyentes antiguos hablaron de lo mismo. Eso significa que esto no pudo ser inventado ni cambiado porque todos cuentan la misma historia. Es decir, es real, es totalmente cierto. Y este mensaje, a diferencia de otros, sí formaba parte central de la predicación de los primeros creyentes. ¿Cuál mensaje? La muerte de Yeshua. Es decir, los primeros creyentes no se la pasaban hablando que Yeshua nació en Sukkot, que eso no tiene nada que ver. No se la pasaban hablando que nació en Navidad. Los primeros creyentes enfocaban su mensaje solamente en la pasión y muerte de Yeshua. Es decir, el juicio y muerte de Yeshua formaba parte central del mensaje de los primeros creyentes y por eso sabemos que es real. Este mensaje formaba parte central de la fe de los primeros creyentes. Cabe señalar que los relatos de los evangelios sobre el juicio y muerte de Yeshua no concuerdan entre sí. Cabe recalcar esto y lo vamos a demostrar, que los relatos de los evangelios, de los 4, sobre el juicio y muerte de Yeshua no concuerdan entre sí, es decir, no se ponen de acuerdo. Hay variaciones en los 4 relatos de los llamados evangelistas o evangelios canónicos, así llamados por la Iglesia Católica, por supuesto, no por ellos. Y canónico significa elevado a divinidad, por eso a ti te enseñaron que el Nuevo Testamento es divino, porque la Iglesia Católica lo dijo dentro de sus dogmas. Amén. Ahora bien, cabe señalar entonces que los evangelios relatan sobre el juicio y muerte de Yeshua, pero no concuerdan entre sí. De los 4, Marcos es el más antiguo. De ahí le siguen Mateo y Lucas, pero con considerables variantes en sus narraciones. Estos no forman 3 relatos diferentes, es decir, no es que haya 3 relatos diferentes, sino más bien un solo relato pero con muchas variaciones. Es decir, hay una historia real que están contando, pero con sus propios tintes, con sus propias variaciones, con su propia teología, con sus propias historias. Es decir, si hay una historia real que se cuenta que es la muerte, la pasión y muerte de Yeshua por mano romana, pero las variaciones son bastantes de acuerdo a cada uno de ellos. Por ejemplo, escuchen esto, hablando de las variaciones entre cada uno de los evangelios para que tú te quites esos dogmas que te enseñó la Iglesia Católica. Por ejemplo, el evangelio de Juan tiene más de 100 variaciones en cuanto a los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas. Es decir, imagínense la cantidad. El evangelio de Juan varía en 100 veces en comparación a Marcos, Mateo y Lucas, que cuentan la misma historia. Es decir, una historia con variante en 100 veces, en 100 ocasiones, amados, no en una o dos. En 100 ocasiones varía el evangelio de Juan a comparación del evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, llamados evangelios sinópticos, que muestran la vida de Yeshua. Por todo lo que hemos estudiado entonces respecto a los evangelios, el relato de la pasión no debe ser visto en su totalidad como un relato 100% histórico. Por lo mismo, el relato de la pasión que tú lees en los evangelios no debe ser visto como un relato 100% histórico, sino también, como en el resto de sus historias, son relatos teológicos de las comunidades antiguas. Es decir, ellos
describían a Yeshua, describían su vida, sus enseñanzas y hasta su muerte de acuerdo a sus propias visiones del mundo, pero no históricamente, amados. Estas tantas variaciones, ¿a qué se deben? ¿Por qué hay tantas variaciones entre ellos? Bueno, número uno, hay tantas variaciones entre ellos por causa de la distancia de tiempo entre lo ocurrido y lo escrito. Es decir, Yeshua muere, lo vamos a ver en la tarde, aproximadamente en el año del 36 al 39 de nuestra época. Yeshua muere históricamente ya comprobado, no en el año 33, sino aproximadamente en el año 36 al 39. Hay dos fechas y en la tarde se las voy a explicar. Conéctate, créeme que no vas a escuchar cosas así, cosas muy bonitas. Vamos a aprender cosas muy interesantes en la tarde. Y aproximadamente Yeshua muere en el año 36 al 39. Hay dos fechas y se las voy a explicar el por qué surgen dos fechas, según las investigaciones más avanzadas. Pero el caso, muy importantes. El caso es que Yeshua muere en esa fecha. Y el primer evangelio está saliendo ¿cuándo? En el año 72. Antes había un relato posterior. Y estamos hablando de mínimo 15 a 20 años cuando se empezó a escribir la pasión de Yeshua antes de los evangelios. Antes de los evangelios ya había esa historia escrita. Y Marcos la toma, la copia de ahí mismo, no la inventa, la copia y le añade cosas. Después Mateo y Lucas copian lo de Marcos, que era más antiguo, y le añaden cosas. Y después Juan copia también lo de ellos y añade cosas. Y por eso hay 100 variantes entre ambos, 100 variantes. Pero en el mejor de los casos, la pasión de Yeshua fue escrita de 15 a 20 años después de lo que había ocurrido. Es decir, un buen tiempo de diferencia. Número 2, existen episodios dentro de la narración de la pasión. Escucha esto con mucha atención. Escucha esto con mucha atención, por eso empezamos diciendo que necesitamos razonar, no ser peces muertos. Lo que yo te voy a decir no lo creas así a la primera, pero también investígalo, porque sería grave no creerlo, pero tampoco investigar. Sería condenarnos a la ceguera voluntariamente. Entonces, por eso, escuchen lo que les voy a decir y analícenlo en esta mañana. Escuchen esto. Existen episodios dentro de la narración de la pasión, como por ejemplo el diálogo de Pilato en privado con Yeshua. Existen historias dentro de los evangelios como es cuando Yeshua habla con Pilato, y entonces ese diálogo con Pilato antes de su juicio, de ser entregado a muerte, según los evangelistas pasa en privado, no pasa en público. Ese diálogo pasa en privado. También el diálogo con los sacerdotes, con los Kohanim, respecto a qué hacer con él, que nadie podría saberlo, excepto alguien que estuviera en ese momento ahí. Por lo tanto, el autor de ellos se basa en conjeturas o testimonios indirectos para escribir todo eso, porque ni del juicio romano ni del juicio judío existen actas de los procesos. ¿Qué significa esto? Que los evangelistas narran un diálogo privado con Pilatos, narran un diálogo privado con Pilatos de Yeshua. Ahora la pregunta es, ¿quién estaba ahí para escribir ese relato? ¿Cómo saben que existió ese relato si era privado? Yeshua lógicamente no lo dio, y Pilatos menos. ¿Quién dijo quién descubrió ese relato? O sea, pudieron saber que se metieron a una cámara a hablar con Yeshua en privado, pero no podían saber qué hablaban en privado. Y los evangelistas narran lo que dijeron en privado. Por lo tanto, la conclusión es que solamente son testimonios indirectos, se basan en testimonios indirectos y conjeturas personales. Es decir, escribir lo que pensaron que habían dicho adentro, porque era imposible saberlo, porque era un diálogo privado y nadie pudo saberlo. Número 2, algo más interesante. La oración de Getsemaní, del huerto de Getsemaní, el Mesías ora y llora, absolutamente solo. ¿Te acuerdas? En el huerto del Getsemaní, cuando Yeshua, una noche antes de todo, en el huerto del Getsemaní, Yeshua ora y llora absolutamente solo, porque todos habían dormido. ¿Recuerdas ese pasaje? Todos habían dormido. Ahora la pregunta es, si todos habían dormido, ¿cómo explican la oración de Yeshua que se escribe en los evangelios? ¿Te das cuenta, amados?
¿Cómo explicas eso? Si todos se durmieron, nadie oyó lo que oró Yeshua. ¿Cómo hay una oración de Yeshua en Getsemaní? Sí, nadie oyó cómo oró Yeshua porque todos estaban dormidos, según testimonio de ellos. Número 3. Es demasiado corto el tiempo en los que ocurren los acontecimientos, una semana. Según los evangelistas, y de aquí también lo tomó el cristianismo, y muchos lo creen hasta ahora, es demasiado corto el tiempo en el cual ocurren los acontecimientos de la muerte de Yeshua. Una sola semana, según los evangelistas. En una sola semana ocurre absolutamente todo. No, desde la entrada, te voy a describir, no te va a dar tiempo a anotar, después checas el video y vamos a ver después esto un poquito más lento, pero solamente escucha lo que pasa en una semana según los evangelistas, ¿ok? Según los evangelistas, todo lo que pasa en una semana, por ejemplo, Mateo capítulo 21. Desde Mateo capítulo 21 en adelante, narra la última semana de Yeshua, desde Mateo 21 en adelante, y así cada libro, Marcos 14, etcétera, todos narran la última semana de Yeshua. Y el pasaje, el evento que da lugar a la última semana de la muerte de Yeshua es la entrada triunfal a Jerusalén con palmas, o él montado sobre un asno. La entrada triunfal a Jerusalén. Esto pasa en una semana, escucha todo lo que pasa. Entrada triunfal a Jerusalén. Llora por el trágico destino de la ciudad. Purificación del templo. Se mete al templo a correr a los mercaderes. Ahorita lo vamos a ver. Purificación del templo. Se mete al templo a correr a los mercaderes. Maldice la higuera porque no había fruto en ella. Insidias de las autoridades judías sobre Yeshua. Unos griegos quieren ver a Yeshua. Unción en Betania con aceite. ¿Recuerdas cuando una mujer lava los pies de Yeshua con sus lágrimas? Unción en Betania con aceite. Traición de Judas. Preparación de la Pascua antes de todo. La última cena. Tránsito al monte de los olivos. Episodio del Getsemaní. Traición a Yeshua. Traición a Yeshua. Yeshua es apresado. Yeshua ante el Sanedrín. Yeshua es entregado a Pilato. El proceso romano. Episodio de Barrabás. Burlas romanas y flagelación. Camino hacia el Gólgota. Episodio de Cirenio. Crucifixión. Episodio de los ladrones crucificados. Muerte y sepultura. Entre muchas otras cosas más que suceden según los evangelistas en una sola semana. Históricamente esto no es posible y lo vamos a mostrar con la escritura. Ahora bien, por ejemplo, la entrada triunfal de Jerusalén, como por ejemplo esto, escuchen, esto es interesante, para que veas que los evangelios no son libros así históricos como tal. Escuchen esto que es muy interesante, porque una de las cosas que hace la iglesia cristiana, y hasta mesiánicos yo creo, es que creen que Yeshua entró un domingo, el domingo antes de su muerte, por llamarlo así, a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, como dice la Torá. Entonces, la gente lo recibió con palmas en las manos. Unos evangelios dicen que con ramas en las manos, pero el evangelio de Juan dice que eran palmas en las manos, es decir, hojas de palmera, como las de Sucot. Entonces, se cree que entró en domingo y el cristianismo le llama el domingo de Ramos. No sé si algún día lo guardaste cuando eras cristiano. A este día se le llama el domingo de Ramos, que se cree que fue un domingo antes de la muerte de Yeshua, cuando empieza todo ya el proceso. Ahora bien, el ejemplo es que Yeshua entra a triunfar a Jerusalén con palmas en las manos, donde todos tienen palmas en las manos. Y entonces, esto tiene el siguiente inconveniente. Porque este evento, aunque los evangelistas lo narran, ahorita lo vamos a ver con citas, no se desesperen, ahorita lo vamos a ver con citas, este evento de que Yeshua entra con palmas en las manos, los evangelistas lo narran una semana antes de Pesach, es decir, una semana antes de que Yeshua muriera de la fiesta de los panes sin levadura. Pero aquí hay un pequeño inconveniente. Las palmas que tenían en las manos, según los evangelios, las palmas no son propias de Jerusalén, sino que eran traídas históricamente siempre fuera de Jerusalén para la fiesta de las cabañas. Es decir, Jerusalén no tiene palmas sobre todo. Las palmas históricamente en el segundo templo, según los libros históricos, eran traídas exclusivamente para la fiesta de las cabañas. Incluso hoy en día se traen palmas desde Jericó a Jerusalén en la fiesta de las cabañas que acabamos de vivir, la fiesta de Sucot. Esto para cumplir el precepto de la Torá, que se deben de tomar hojas de palma el primer día de la fiesta de las cabañas. Es decir, amados,
Las palmas no son propias de Jerusalén. Y hoy en día, y hace 2000 años, la gente solamente metía palmas a Jerusalén en la fiesta de las cabañas, no en la fiesta de Pesach, de Pascua, como se conoce. Continúa la narración y al día siguiente Yeshua busca higos para comer. Amén. Al día siguiente, ahorita vemos ese pasaje de Mateo, Yeshua busca higos para comer. Entonces, esto es algo bien interesante, porque eso está pasando al mismo tiempo. Entra Yeshua a Jerusalén, purifica el templo, y al día siguiente, según Mateo, ahorita vamos para allá, si quieres abre tu Tanakh en el libro de Mateo capítulo 21, por favor. Libro de Mateo capítulo 21, abre tu escritura, si tienes ahí una escritura cristiana, ábrela tantito, por favor. Yo tengo una escritura restaurada, es lo mismo, es cristiana, no te espantes, es la misma escritura cristiana, nada más que te dijeron que era judía, pero es cristiana. Lamentablemente te estafaron, amado, pero es la misma Biblia cristiana, no hay Biblia restaurada, son Biblias cristianas. Y ya lo demostramos también, ya lo demostramos que esas Biblias no tienen nada de restaurado. Nada más le cambian nombres, pero todo lo que vamos a ver hoy lo mantienen. Entonces, ¿de qué sirve eso? No, de nada. Solamente sirve para hacer negocio. Te venden esas Biblias carísimas. Eso es todo lo que hacen. Esa gente hace mercadería con mentira, amados. Y por eso tú no debes de seguir eso. Debes aprender para no caer en esas mercaderías y estafas que no tienen nada de sentido, amados. Bueno, ahorita vamos hacia allá. Mateo capítulo 21, Baruch Hashem. Mateo capítulo 21, aquí empieza todo eso. Pero el caso es el siguiente, el caso es este, que Yeshua, después de entrar a Jerusalén con palmas en las manos y todo eso, purifica el templo, va y corre a los mercaderes del templo, según el relato de Mateo y los demás evangelistas. Y después encuentra una higuera sin fruto. No sé si te acuerdas de esa historia, ahorita la vamos a leer. Encuentra una higuera sin fruto y entonces maldice a la higuera porque no tiene fruto en ella. Ahora viene aquí la explicación, amados. ¿Por qué esto no está pasando en Pesach? ¿Por qué esto no está pasando en esa semana que dicen que duró solamente la pasión de Yeshua? Porque los higos en Israel no se dan en los tiempos de Pesach. La higuera no produce higos en Israel en los tiempos de Pesach, sino en septiembre, cerca de la fiesta de los tabernáculos, cerca de la fiesta de las cabañas. Es decir, amados, Yeshua no podía exigir fruto. Él sabía cómo funciona la tierra de Israel. No puede pedir fruto de una higuera en marzo o en abril, cuando no dan las higueras higos, y maldecirla porque no tenía higos. Y para esto hay infinidad de enseñanzas. Yo escuché una que decía: la enseñanza es que debemos de dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la enseñanza. No, esa es la ignorancia, no es la enseñanza. Esa es la ignorancia. La enseñanza es que eso está pasando en Sukkot, no está pasando en Pesach. Esa higuera debería de tener fruto porque era septiembre, era Sukkot. No era Pesach, amados, como dicen los evangelistas. Vamos para allá. Mateo capítulo 21. Baruch Hashem. ¿Sigues conmigo, amados, o ya me excomulgaste? Ya mejor te vas a ir a ver a los mesiánicos. Ellos sí dicen la verdad. Aunque están medios locos, pero dicen la verdad. No, amado, no. Recuerda esa frase. Recuerda esa frase. Solamente los peces muertos siguen la corriente. Los peces muertos siguen la corriente. Amén. Solamente los peces muertos siguen la corriente. Es decir, la gente que no piensa va a creer todo. Pero la gente que piensa, amados, no va a hacer eso. Va a estudiar, va a analizar, va a meditar y se va a dar cuenta, como en muchas cosas, que le han mentido. Baruch Hashem. Entonces Mateo capítulo 21 empieza a narrar esta historia, por llamarlo así, empieza a narrar todo esto que les decía de la última semana de Yeshua. Y entonces dice el verso 1: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethfagé, junto al monte de los olivos, Yeshua entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos. Y si alguien les dice algo, decir: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, la profecía sigue, y el verso 8 dice, para no tardarnos tanto, el verso 8 dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Aquí dice ramas de árboles, pero en Juan dice hojas de palmera.
¿ok? Eran hojas de palmera, no ramas cualquiera de árboles, sino eran hojas de palmera. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hoshana al hijo de David. Esta bendición, esta plegaria es también originaria de Sukkot, según la historia, no yo. El Baruch haba beshem Adonai se repite en Sukkot, no en Pesach. Ahora bien, después sigue la purificación del templo. El verso 12 habla de la purificación del templo. Ahorita veremos eso. Y en el verso 18, aquí todo va seguido, en el verso 18 dice esto: por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solamente hojas. Y le dijo, nunca más brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Al ver esto los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Yeshua le dijo, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán de lo que hizo a la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá, y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Es decir, ¿por qué Yeshua maldijo la higuera? Porque era septiembre, tiempo de higos en Israel. No Pesach, amados. Era septiembre, tiempo de higos en Israel. Ahora bien, estos sucesos nos hablan claramente que el tiempo de la entrada de Yeshua, según los evangelios, aunque ellos lo resumieron en una sola semana antes de la muerte de Yeshua, nos muestra claramente que la fecha en que está pasando todo esto realmente no es Pesach, es Sukkot, es la fiesta de las cabañas, es el tiempo de los higos y el tiempo de las cabañas, cuando la gente tenía en Jerusalén palmas en las manos, porque fuera de eso nadie tiene palmas en las manos. Tienen otras ramas, pero palmas no tienen. Entonces, la única fecha cuando tienen palmas en las manos, ¿cuál es? Sukkot, el lulat, las especies, la lulat y las palmas típicas de Sukkot. Es decir, este pasaje que los evangelistas lo posicionan en Pesach, no es en Pesach, es en Sukkot, y esta es la muestra, que las higueras dan fruto en septiembre, en Sukkot, y la gente en Jerusalén no tiene palmas a menos que las traiga para la fiesta de las cabañas. Verso 12 de Mateo dice, estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, si la escuchas diferente es por eso. Ahora bien, Mateo 21:12 dice lo siguiente, la purificación del templo. También según esto pasa en la misma semana, la purificación del templo. Mateo 21:12 dice, y entró Yeshua en el templo, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y a los asientos que vendían las palomas, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Ahora bien, Mateo la sitúa, esta parte, en la semana de la pasión de Yeshua. Es decir, estos eventos que estamos leyendo aquí en Mateo 21, supuestamente pasaron solamente en una semana. Desde el domingo que entra Yeshua, según el cristianismo, en el domingo de Ramos, entra supuestamente a Jerusalén desde un domingo antes hasta una semana después cuando muere. Todo esto que estamos leyendo, según los evangelistas, pasa en una sola semana. Pero la muestra histórica es que no es así. ¿Por qué? Aquí leemos que Yeshua entra al templo, un episodio muy conocido, y corre a los cambistas que hacían negocios ilícitos. Entonces Mateo está situando este evento en la semana de la muerte de Yeshua. Pero el Evangelio de Juan, el Evangelio más tardío, no lo sitúa ahí. El Evangelio de Juan sitúa este evento de la purificación del templo en el principio del ministerio de Yeshua, no al final de la vida de Yeshua. Juan capítulo 2, verso 13 al 22. ¿Qué explicación hay a eso? Mateo dice que pasó en la última semana de vida de Yeshua, pero Juan dice no, eso pasó al comienzo de la vida de Yeshua. ¿Y quién tiene razón? Lo más seguro es que Juan. Es decir, hubieron eventos, vamos para allá, Juan 2, verso 13 al 22, para que tú lo veas, tú mismo lo veas. Juan 2, capítulo 2, verso 13 al 22, amados. Juan 2, capítulo 2, verso 13 al 22. Juan está situando todos estos eventos mucho antes de la muerte de Yeshua. Es decir, amados, hubieron cosas que son reales, como la entrada al templo, la entrada a Jerusalén, la maldición de la higuera. Pero el problema es que los evangelistas hicieron todas esas historias, pusieron todas esas historias en una sola semana.
y hoy crees el cristianismo, que fue en una sola semana todo eso. Y no es así. Todos esos eventos pasaron mucho tiempo después, es decir, pasaron en diferentes épocas y después solamente los condensaron y los pusieron en una sola semana. Pero todo eso no pasó en una sola semana. Por eso repito, los evangelios no son libros hechos para contar historia, sino teología. Entonces, y eso es real, no es ofender eso, es la realidad. Juan 2, capítulo 13 al 22 dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén. Pero, ¿qué Pesaj? ¿La Pesaj de su muerte? No, mucho tiempo después. Estamos en Juan capítulo 2. No estamos en Juan 10 y tantos para que ya muera Yeshua. No, estamos en Juan capítulo 2. Es decir, el principio de su ministerio. Y Yeshua fue a un Pesaj a Jerusalén. Es decir, todo esto sí pasó en Pesaj, pero no en el año de su muerte, sino años antes. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, es decir, Yeshua se enojaba muy fuertemente, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Históricamente, Yeshua no pudo haber hecho esto si no iba acompañado con un buen grupo de personas, inclusive armadas. Si no, Yeshua no hubiera podido hacer todo esto. Y sigue la historia de cómo Yeshua, pues bueno, purifica el templo, por llamarlo así. Es decir, amados, este evento sí pasó en Pesaj, pero no en el Pesaj de su muerte, sino años antes, en otra ocasión. Entonces, repito, amados, los evangelistas condensaron todas las enseñanzas en una sola semana. Y no pasó en una sola semana. Número uno, la entrada a Jerusalén no fue en Pesaj, sino en Sucot. No fue en Pesaj, como tan enseñado en el cristianismo, sino fue en Sucot. No existe Domingo de Ramos, existe Sucot. Entonces fue en Sucot. Yeshua vivió eso mucho tiempo antes y no es que muriera en Sucot, sino que eso lo vivió en Sucot y los evangelistas lo narraron como si hubiera pasado en Pesaj. Esa es la diferencia. Pasó en Sucot, pero los evangelistas narran como si hubiera pasado en Pesaj. La muestra de la higuera es otra, que Yeshua está buscando higos porque los higos se dan en la fiesta de Sucot, no en Pesaj. Ahora bien, el episodio de los cambistas pasó años antes, no en el tiempo de su muerte, como los evangelistas lo narran. Seguimos. Ahora bien, vamos a ir acercándonos al punto medular del tema con estos ejemplos. Es decir, amados, esos eventos sucedieron seguramente en otro tiempo, pero los evangelistas los fecharon siempre en Pesaj. Es decir, se buscó condensar en una sola semana eventos que tuvieron lugar a lo largo de varios meses, desde la fiesta de las cabañas o Sukkot hasta la víspera de Pesaj. Todos estos eventos que te narran en una semana realmente sucedieron en meses, es decir, aproximadamente en 6 meses que van desde la fiesta de las cabañas hasta la fiesta de Pesaj, de Pascua. Ahora bien, por ejemplo, Mateo, como estudiamos, busca constantemente traspolar las profecías mesiánicas a la vida de Yeshua. Mateo constantemente busca traspolar las profecías bíblicas sobre Yeshua y las cuadra fuerza a la vida de Yeshua. Por eso dice: la Virgen concebirá, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, intenta todo el tiempo cumplir profecías en la vida de Yeshua. Eso no lo hacen los demás evangelistas. Mateo lo intenta hacer a toda costa. Sobre la semana de la pasión, de muerte de Yeshua, no es la excepción. Estoy usando el término pasión porque es así como se conoce históricamente, por eso, no cristianamente, sino históricamente. Entonces, por eso, la muerte de Yeshua no es la excepción, y Mateo intenta hacer siempre lo mismo, intenta cuadrar la vida de Yeshua con las profecías a como dé lugar, y muchas veces es eso imposible, Por ejemplo, un claro ejemplo de esto, Marcos capítulo 11, verso 2. Cuando Yeshua sube a un pollino y entra a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cómo entra Yeshua a Jerusalén? Entra montando un asno. Pero el problema es que históricamente dice Mateo que no solamente fue un asno, sino también fue la mamá del asno quien montó Yeshua. Y esto rompe con las profecías. Y entonces Mateo lo intenta acomodar a como dé lugar. Escuchen lo que les voy a decir. Van a ver qué ejemplo tan interesante. Vamos a Marcos 11, verso 2, para que tú entiendas lo que te estoy contando. Cómo Mateo intenta cuadrar las profecías a como dé lugar. Aunque no cuadren, las intenta cuadrar a como dé lugar, a toda costa. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 2, amados. Marcos capítulo 11, verso 2.
Vamos para allá, por favor, para poder entender todo esto muy interesante. Baruch Hashem. Y que es importante entender para poder conocer realmente a Yeshua y la fe de Yeshua. Marcos capítulo 11, verso 2. ¿Lo tenemos? No, amados, no eran copistas. A veces los cristianos metieron su mano, pero eran, bueno, para empezar, no sé si alguien ya lo supo, que ellos no eran discípulos, es decir, eran discípulos de discípulos. Es decir, aunque le pusieron Marcos, Mateo y Lucas, lo hicieron para darle autoridad a los libros. Pero no es que haya sido Mateo, Marcos y Lucas quien lo escribió o Juan, no, sino que les pusieron ese nombre para dar autoridad al libro. Pero esos libros fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de esos discípulos. Ellos nunca escribieron nada, en pocas palabras. Fueron títulos que se les dieron después de su muerte para dar autoridad a esos evangelios. Pero ellos no lo escribieron, es decir, no eran sus discípulos, no estaban viendo a Yeshua, nunca vieron a Yeshua. Los evangelistas nunca vieron a Yeshua. Yeshua ya había muerto, nunca vieron lo que pasó. Simplemente recolectaron históricamente relatos sobre Yeshua, leyendas y otras cosas. Ellos mismos añadieron cosas para formar sus relatos, pero ellos no son testigos visuales de lo que pasó. Tal vez creías eso, pero no es verdad. O sea, históricamente no es verdad. Marcos capítulo 11, verso 2 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo: Ir a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía, desatarlo y traerlo. Escuchen el relato cómo va a cambiar. Ir a la aldea que está enfrente de ustedes, y tan pronto cuando entren en ella, encontrarán a un pollino, un hijo de asno, atado en el cual nadie ha montado todavía, desatarlo y traerlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, dice que el Señor lo necesita. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y bueno, en el verso 7 dice: pues entonces trajeron el pollino a Yeshua y echaron encima sus mantos, y Yeshua se sentó sobre él. ¿Cómo entró Yeshua a Jerusalén? Según Juan, tú lo acabas de leer. Sentado en un pollino, ¿ok? ¿Cuántos animales habían? Uno, un pollino, porque así está escrito en la profecía, que debe de haber un pollino, ¿ok? Y entonces esto se cumple acá. Pero Mateo cuenta otra cosa. Mateo capítulo 21, que vimos hace un rato, cuenta algo bien interesante. Dice así: Mateo capítulo 21 cuenta otra historia y la intenta cuadrar a fuerza. Capítulo 21 de Mateo dice, verso 2: Ir a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada, añade, y un pollino, o sea, dos animales, un asna atada y un pollino. Desatarla y traérmelos. Y si dicen por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita, para que así se cumpla la profecía, verso 5, que dice: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Yeshua les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Yeshua se sentó encima. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Mateo añade un asna. Juan dice que solamente fue el pollino, pero no, Mateo intenta cuadrar a toda costa esto y dice que también había un asna. ¿Y cuál es lo raro de esto? Que dice que montó los dos, es decir, y le trajeron el asna y el pollino a Yeshua, y los montó y pusieron sus mantos, y Yeshua entró encima. Verso 7 de Mateo. Esto es risible. ¿Por qué? Porque ¿para qué Yeshua va a montar dos animales? Pues solamente necesitaba uno, como Juan, un pollino, y se acabó. ¿Por qué dos animales? Para cuadrar a fuerza las profecías. Y yo escuché un día a un pastor que decía esto: bueno, la explicación es lo siguiente. Cuando te digan la explicación, es la ignorancia. La ignorancia es la siguiente, la explicación es la siguiente: que Yeshua montó a los dos animales. Montó primero a la mamá y después al hijito, y así entró a Jerusalén. Imagínate. O sea, porque no entienden todo lo que gira alrededor de los evangelios. Esto no es verdad. Lo que está contando Mateo no es verdad. Yeshua no montó dos animales. Yeshua montó uno. Pero para que se cumpliera a fuerza las profecías de Mateo, ¿qué dice? Que Yeshua montó sobre dos animales. Y eso no tiene ningún sentido. Y repito, ¿cuál es la explicación? Pues Yeshua montó sobre los dos animales, porque así cuadra todo. No, no cuadra nada. Lo que pasa es que están intentando cuadrar las profecías a como dé lugar. Ahora bien, amados, para que se cumpliera correctamente el verso de Zacarías 9:9, donde dice que el Mesías tendría que entrar montado sobre estos animalitos,
El evangelista, por llamarlo así, presenta montando al Mesías en 2 animales en vez de uno, con tal de que cuadre. Es decir, ¿cómo cuadramos la profecía? Pues bueno, di que también había un asna y que Yeshua montó los dos y ya se acabó, para que no haya problemas. Pero no pasó eso. Juan dice que fue solamente uno, fue un pollino y se acabó. No hay otra historia. Ahora bien, amados, otro caso en el cual los evangelios se contradicen fuertemente en cuanto a la muerte, todo eso que giró alrededor de la muerte de Yeshua, es sobre la muerte de Judas. No sé si te habías dado cuenta que existen 2 versiones de la muerte de Judas. Existen 2 versiones de la muerte de Judas. La primera está en Mateo 27, verso 5. La primera versión se encuentra en Mateo 27, verso 5 y dice que Judas murió como ahorcado. Recuerda lo que está haciendo Mateo. Mateo está buscando cuadrar profecías a como dé lugar. Entonces, Mateo dice que Judas muere como ahorcado. Mateo 27:5 dice: entonces Judas, al que le había entregado, viendo que Yeshua había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Mateo 27, verso 5. Es decir, para Mateo, ¿cómo muere Judas? Ahorcado. ¿Ok? Pero en Hechos hay otra historia. Hechos capítulo 1, verso 18, dice otra cosa. Dice lo siguiente desde el verso 16. Hechos 1, verso 16 en adelante, dice lo siguiente: hermanos, tenía que cumplir la escritura en que por boca de David el Espíritu predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Yeshua, porque era contado entre nosotros y recibió parte en el ministerio. Verso 18. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Ya habías visto esto? Que existen 2 versiones de la muerte de Judas. Mateo dice que se ahorcó, pero Hechos dice que no, que cayó y se reventó la cabeza y murió. Hay 2 historias, no una, amados, sobre la muerte de Judas. ¿Y sigues pensando que estoy loco, que los evangelios no son realmente libros históricos, amado? La primera, la historia de Mateo pasa, yo creo que no fue la real. Que no fue la real, ¿por qué? Porque Mateo intenta cuadrar profecías, aunque no existan. Entonces, la primera es una recreación de la muerte de Agitofel, que era ayudante de David y que lo traicionó, y que en pago de eso el Eterno permitió que él se suicidara ahorcándose. Agitofel, en el libro de Samuel, traiciona a David y se ahorca. También en Mateo 27 en adelante aparece la historia de Judas, que recibe 30 monedas de plata, y entonces Mateo intenta cuadrar la vida de Agitofel, que traicionó a David, en la vida de Judas, que traicionó a Yeshua. Es decir, porque Yeshua era el segundo David y que tenía que haber una historia semejante a la historia de David, que es traicionado y todo eso. Es decir, es una historia teológica, reconstruida teológicamente, no real. Por eso hay 2 historias de la muerte de Judas. Una es real y la otra no es real. Es teológica, es solamente por decir fe. Entonces, también habla de las 30 monedas de plata. Esta historia no aparece en los demás evangelios. Mateo dice que recibió 30 monedas de plata, pero esta suma no aparece en los demás evangelios, las 30 monedas de plata. Y entonces se busca nuevamente cuadrar una profecía mesiánica en la pasión de Yeshua, que dice pues el profeta que el precio de él eran 30 monedas de plata, y Mateo cita al profeta y dice que Judas recibió 30 monedas de plata. Es decir, eso no lo cuentan los demás evangelistas, y lo más seguro es que tampoco pasó, que recibió un precio desconocido, pero no fueron las 30 monedas de plata. Mateo lo dice para cuadrar la profecía que estaba antes, pero nadie más lo repite, ningún evangelista lo repite. Esto quiere decir que no fue real, amados. Ahora bien, el proceso. Es muy fuerte el tema y todavía va a subir de tono a rato, amados. No sé, pero va a subir de tono a rato el tema. Ahora bien, el proceso de Yeshua. El proceso de Yeshua. Entonces, en las escenas del juicio de Yeshua chocan con los juicios romanos de la época. Esto también es muy grave.
Las escenas del juicio de Yeshua chocan con los juicios romanos de la época. Es decir, como el soltar un preso antes de cada fiesta no existía dentro de las leyes romanas. Esto es un invento de ellos. Es decir, nunca existió la historia de Barrabás, en pocas palabras, amados. Nunca existió la historia de Barrabás que tanto te han contado y tanto hemos creído. No existió. No existía eso en la legislación romana. Como dice, ¿es nuestra costumbre soltar un preso antes de cada fiesta? No, ¿cuál costumbre? No hay ninguna costumbre. No existía ninguna ley, ninguna costumbre que soltara presos antes de cada fiesta. No, los romanos no soltaban ni a su mamá, perdóname la expresión, aunque fuera su madre, no la dejaban libre, eran perversos. Entonces, no soltaban a nadie antes de fiestas. Esto es una historia inventada, la historia de Barrabás, que prefieren al pecador en lugar del justo, y dicen que se llamaba Barrabás hijo de Yeshua, y todas esas historias son simplemente teología para decir que prefirieron al pecador en vez del justo y todo eso. Respecto a los juicios judíos, existen 27 diferencias respecto a los juicios según la Mishnah. Tratados Sanedrín, Edut y otros tantos tratados sobre juicios hablan de 27 diferencias entre el juicio de Yeshua y el juicio judío de la época. Ahora bien, hay eventos que muestran claras variantes de tiempo entre los evangelistas. Por ejemplo, la unción en Betania, que también dicen que pasó dentro de la semana de pasión. Ya estamos acabando. La unción en Betania. Para Marcos y Mateo, la unción tiene lugar en Betania. Para Marcos y Mateo, la unción tiene lugar en Betania 2 días antes de Pesach. En Marcos 14:3 lo dice. Es decir, esto pasó 2 días antes de Pesach, cuando a Yeshua lo ungen con aceite, ¿recuerdas? Con un perfume, muy bonito, muy caro, y le lavan los pies con lágrimas. ¿Recuerdas ese episodio? Para Marcos y Mateo tiene lugar 2 días antes de Pesach, de la muerte. Mientras que para Lucas sucedió en el tiempo de Sukkot, mucho tiempo antes de ello. Que esto sí pasó, dice Lucas, pero no pasó en Pesach, dice, pasó en Sukkot. Mucho tiempo antes de ello. ¿Dónde dice esto? Lucas capítulo 7, verso 36. Es decir, esto pasa, así como la entrada en Jerusalén, la purificación del templo, Juan lo narra al principio de la vida de Yeshua. Y también Lucas narra la unción a Yeshua en la fiesta de Sukkot, mucho tiempo antes de su muerte, no en Pesach. Lucas 7:36. Y para Juan, el evangelista Juan, Yohanan, sucede un día antes de la entrada triunfal a Jerusalén, es decir, mucho tiempo después de su muerte, días antes de su muerte. Es decir, hay diferencias de tiempo entre ambos. Mateo y Lucas, 2 días antes de su muerte, Marcos 14:3. Para Lucas, pasó en Sukkot, Lucas 7:36. Y para Juan, sucede un día antes de la entrada a Jerusalén, es decir, también en Sukkot. Juan 12, verso 1. Baruch Hashem, hay variantes en las narraciones, entonces eso pasó seguramente en Sukkot, no antes de Pesach. Para Juan se trataba de Miriam, o María, hermana de Marta y Lázaro, mientras que para los demás evangelistas simplemente era una mujer desconocida. Amén. Es decir, la semana de la pasión empezó en Sukkot, no una semana antes de Pesach como nos habían contado. Y los evangelistas lo comprueban con sus historias en tiempos diferentes. Las mismas historias contadas en tiempos diferentes. Y la entrada triunfal a Jerusalén, por supuesto, amados, era una proclamación mesiánica, es decir, por eso Yeshua es condenado a muerte, porque la entrada a Jerusalén era una proclamación mesiánica, es decir, de acuerdo a las tradiciones de esos días, el Mesías podría entrar en un caballo como un guerrero o en un asno con humildad y mansedumbre. Para Roma representaba un peligro de sedición Yeshua, es decir, para Roma representaba un peligro de sedición la persona de Yeshua. Aunque hay pocos indicios en los evangelios, ya estamos acabando, existen algunos rastros de ruido, de sables como le llaman, entre sus seguidores. ¿Qué significa esto? Que entre sus seguidores es claro saber que había una intención de levantarse contra Roma con armas, por llamarlo así, no pacíficamente. Por ejemplo, Yeshua tenía dentro de su grupo a celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Un grupo revolucionario de Galilea, porque él creció en Galilea y nació en Galilea. Entonces, Yeshua tenía entre su grupo celotes, que era un grupo revolucionario, un grupo muy extremo que esperaba cualquier chisquido de dedos para pelear contra Roma. Entonces, tenía entre su grupo celotes, es decir, gente armada, gente revolucionaria. Lucas 6:15. Anota las citas para que tú veas que no te estoy mintiendo.
Lucas 6:15 dice: Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban Celote, es decir, un revolucionario. Número 2, Lucas 22:36. Lucas 22:36. Yeshua incita a armarse. Yeshua incita a su grupo a armarse. Dice: entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Compre una espada. Lucas 22:36. ¿Para qué la querían? ¿Para jugar? No, amados, para pelear contra Roma. Número 3, con un sentido ambiguo, Mateo 10:34. Mateo 10:34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Esto lo dice en un sentido metafórico, pero también real. Número 4, Mateo 11:12. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la conquistan por la fuerza. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Cuál es el reino de los cielos? Israel, el reino del Eterno. Y los violentos lo conquistan por la fuerza, es decir, solamente con las armas vamos a poder tomar Israel otra vez. Marcos 14:2 dice: miedo de las autoridades, dice que había miedo, de las autoridades. Marcos 14:2, había miedo de las autoridades para atrapar a Yeshua dentro de la fiesta, para que no hubiera un alboroto. Demostraba que había gente antirromana unida a sus seguidores, es decir, que si había miedo de causar un alboroto al apresar a Yeshua, ¿por qué era? Porque había gente armada entre sus seguidores, antirromana, y que si tomaban a Yeshua, acabarían levantándose en armas. Cuando van a apresar a Yeshua al huerto de Getsemaní, van soldados. ¿Y por qué van a ir soldados? Y bastantes soldados con palos y demás. ¿Por qué van a ir a apresar soldados a un maestro de Torah? Pacífico. Eres ilógico. Iban porque había gente armada. Y la muestra está en que Kefa, Pedro, saca una espada. Había gente armada. Y si tocaban al líder, había una revuelta en Roma. Entonces, había un peligro de sedición para Roma en la vida de Yeshua, es decir, un levantamiento armado. Y, lógicamente, aunque muchos han enseñado lo contrario, perdonen, iba a evitar este punto, pero es importante. Ya vamos a acabar, ya. A ver, sí, ya vamos a acabar, ¿ok? Ya, es el último punto. Ahora sí, ya, para que no se desesperen, ya vamos a acabar. Es el último punto, pero es importante. Lo iba a saltar para ya acabar el tema, pero es importante ese punto, amados. ¿Ya se cansaron? A ver, estírense un poquito ahí de su silla, de su sofá, de su cama. No, bueno, espero que no estén en la cama viendo el tema, ¿verdad? Espero que por lo menos estén sentados. Pero les decía, estírense aunque sea un poquito para ver el último punto. Ya es el último punto, no vamos a tardar prácticamente nada, ¿ok? Ya es el último punto para ver esto que es importante, amados, sobre el tributo a César. ¿Cuál es el último punto que vamos a ver en esta mañana antes de pues acabar el tema de este día? Bueno, y en la tarde vamos a ver muchas más cosas, Baruch Hashem. Vamos a ver muchas más cosas sobre el tributo a César. ¿Por qué esto es tan importante? Para para que entendamos que Yeshua, amados, pues no tiene la imagen para bien, porque es para bien, que te habían contado, porque no era así. El caso es este, amados. A Yeshua le preguntan: ¿es lícito pagar tributo a César? Le preguntan eso a Yeshua. ¿Es lícito pagar tributo a César? ¿Es lícito eso? ¿Qué responde? Den a César lo que es de César y al Eterno lo que es del Eterno. Marcos 12:13. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos platicando? Sobre que si Yeshua sí era un peligro para Roma o no. Que si sí había gente armada con Yeshua o no, y gente antirromana con Yeshua o no. Porque esto lo ignora totalmente el cristianismo o lo oculta. Pero el caso es este. ¿Es real que Yeshua aceptó pagar tributo a César? La mayoría va a decir: sí aceptó. Yeshua dijo: paguen tributo a César, porque él era pacífico. Y después Pablo dice en Romanos que paguemos impuestos a no sé quién. Así que Yeshua dijo que paguemos impuestos al César. Bueno, para alguien que desconoce la fe de Israel y la historia del segundo templo, podría pensar fácilmente que sí, que Yeshua autorizó pagar tributo a César. Mas sin embargo no es así, ya que pagar tributo a César
representaba admitir a él como Señor y ser infieles a la alianza con su Creador. Así de grave era. Por eso en el año 6 se levanta Judas el Galileo en el censo de Quirino, porque él intentaba censar para cobrar impuestos, y los impuestos están prohibidos, por llamarlo así, para Israel. Es decir, ellos no pueden pagar tributo a otro rey. Su rey es el Eterno. El tributo es al rey. El diezmo es al rey. No pueden pagar tributo a alguien más. Aquel que paga tributo a alguien más está traicionando al rey de Israel. Entonces, Yeshua como Mesías, Yeshua como líder, no puede decir eso. O sea, no puede decirle a sus congregantes, por llamarlo así, a sus seguidores, paguen tributo a César y traicionen la Torá. Sean infieles a su Creador, porque eso sería ir en contra de su propio mensaje. Porque él hablaba de instaurar el reino mesiánico, y lógicamente sería contrario decir, paguen tributo a César, acéptenlo como Señor, pero después hacemos el reino. No, amados. Esa es una historia, por eso, fantasiosa de Yeshua. Sin embargo, no es así, porque pagar tributo a César era ir en contra del Creador. Por eso los judíos se levantaban cuando les imponían impuestos. En el año 6 se levantaron y mataron a Judas el Galileo, y ahí se formaron los celotes, el grupo revolucionario de Galilea. Judas el Galileo se levanta en el año 6 en el censo de Quirino, que Lucas lo fecha en el nacimiento de Yeshua y está mal, ya lo vimos. Es en el año 6. En el año 66 se vuelve a levantar Israel porque el gobernador en turno quería sacar el oro del templo y dárselo a Roma como tributo. Se enoja el pueblo y se levanta y se destruye el templo en el año 70. Entonces, pagar impuestos no era cualquier cosa. Pagar impuestos era declarar rota la alianza con el Eterno. Y Yeshua, Mashiach, no puede declarar rota la alianza con el Eterno. Antes prefería la muerte, antes que decir profanen la alianza con el Creador. Pues entonces, ¿qué dijo Yeshua en esta frase que muchos conocen, pero que lamentablemente se ha entendido siempre mal en todos los lugares? Excepto, amados, aquellos que han estudiado la historia del segundo templo y entienden lo grave que era pagar impuestos en ese momento. La interpretación más popular es que Yeshua autoriza dar tributo a César, y así concuerda con Romanos, donde dice que todos debemos de pagar y vivir felices. Bueno, para esto, Lucas 23:2 dice, Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle, diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César, y diciendo que él mismo es Mashiach, él es un rey. Lucas 23:2, está en tu Biblia, no en la mía solamente. Dice, está pervirtiendo a nuestra nación este Yeshua, y está prohibiendo pagar impuestos a César, diciendo que él es el Mashiach, que es el rey. Entonces, la postura es clara. Pagar tributo a César era ir directamente al Creador según la postura farisea. Por eso los fariseos no se unían a los saduceos. Los saduceos querían pagar impuestos a Roma y vivir felices por siempre. Pero los fariseos no. Los fariseos decían, antes muertos que pagar impuestos. Y los celotes lo mismo, antes muertos que pagar impuestos a César. ¿Por qué? Porque era romper la alianza con el Creador, amados. Era muy grave esto, no era cualquier cosa. Este es el pensamiento de todo judío piadoso de la época, no pagar impuestos a César. Y Yeshua era un judío piadoso de la época. Por lo tanto, aunque no fuera rabino ni Mashiach, nunca se hubiera atrevido a decir tal cosa. La pregunta era una trampa. Si Yeshua aceptaba el pago a César, derrumbaba su propia predicación sobre la instauración del reino, en el cual no se incluye a ninguno de los romanos, por supuesto. Y si decía que por supuesto que no pagaran a César, era reo por delito de sedición en contra de Roma. Podía ser apresado y condenado a muerte inmediatamente. Es decir, estaba atrapado Yeshua aparentemente con esta pregunta, y los fariseos lo sabían. Por eso, y los saduceos. Por eso, esta respuesta es grande entre sus seguidores. Y cuando él dice, dar a César lo que es de César y dar al Eterno lo que es del Eterno, la inscripción de César venía en una moneda llamada denario. Un denario es lo que traía la cara de César. Y él dice, y dar a Elohim, al Creador, lo que es del Creador. Esto significa que den los denarios a César solamente. Es un juego de palabras. Den los denarios a César, den lo que tiene su imagen. Pero den al Eterno lo que es del Eterno. ¿Qué significa esto? Den el fruto de la tierra al Eterno. Den el diezmo al templo como se debe de hacer. Y den las demás contribuciones marcadas en la Torá. Den el fruto de la tierra de Israel al templo, no a César. Y los denarios, aviéntenselos a César, por llamarlo así. Es decir, salió librado con esta respuesta
que sus enemigos asombraron de ella misma. Pero en resumen, no alentó el pago de los tributos a César, lo cual representaría una traición al Dios de Israel, sino solamente una metáfora en la cual se alentaba a seguir contribuyendo con el fruto de la tierra al templo. Eso es lo que realmente enseñó Yeshua. Nunca enseñó nada contrario a la fe de Israel. Y si el Eterno nos presta vida, en unas horas, 4:30 de la tarde, solamente refrescando la garganta, vamos a ver un tema todavía más fuerte que este. Vamos a ver si realmente Yeshua instauró la llamada última cena, la llamada Eucaristía, y más fuerte, si él instauró comer pan sin levadura en su nombre y tomar vino tinto diciendo que es la sangre del Mashiach, algo que hacemos en Pesach. ¿Realmente él dijo eso? En la tarde, amados, todos, pero todos vamos a caer de espalda al ver la realidad oculta detrás de esta enseñanza pagana, tal cual. Pero Yeshua es Mashiach, solamente hay que conocer realmente las enseñanzas de Yeshua. Que el Eterno les bendiga mucho, amados. Un fuerte abrazo a todos desde Tehuacán, Puebla. El Creador les bendiga bastante. Y si el Creador lo permite, solamente así lo permite, nos saludamos 4:30 de la tarde, hora central de México, en 2 horas prácticamente, 2 horas y media.